Amigos, bienvenidos a Helio. El tema de esta semana es algo que sin duda nos constituye, algo muy propio de cada persona. Este tema en ocasiones nos ha hecho que no nos abramos al diálogo con nuestros familiares, con nuestros amigos o con nuestra misma pareja. O por otra parte, si eres una persona un tanto más extrovertida y tienes como que esta confianza de hablar del tema, te abres completamente a nuevos horizontes. El tema de esta semana es un tabú social, porque en ocasiones hay algunas familias que todavía lo ven como algo que no se debe de hablar. El tema de esta semana, la sexualidad. Como saben, mi nombre es Brandon Curiel. Bienvenidos a este su programa de Helio. Vamos a la cápsula de Helio Dice. Recuerden que esto es Helio. Y con Helio, elementa tu vida. Comenzamos. ¿Qué es la sexualidad? Según la definición de sexualidad, es el conjunto de condiciones anatómicas, filosóficas y psicológicas que caracterizan a cada sexo. Dicho término también hace referencia al apetito sexual y al conjunto de emociones y conductas vinculadas al sexo. Para la Organización Mundial de la Salud, de sus siglas OMS, la sexualidad humana abarca tanto las relaciones sexuales, el coito, como el erotismo, la intimidad y el placer. La sexualidad es experimentada y expresada a través de pensamientos, acciones, deseos y fantasías. Y bien amigos, el tema de esta semana, un tema muy importante en el que muy probablemente todos tendremos algunas dudas o primordialmente no fuimos tan informados o no fuimos informados. El tema de esta semana hablaremos sobre la sexualidad, pero qué mejor que un experto de casa para que nos hable de este tema. El día de hoy tendremos a la psicóloga terapeuta Alejandra García de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Qué gusto tenerte con nosotros, ¿cómo estás? Igualmente, muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación, yo contenta de estar acá. ¿Ya te han invitado a algún programa para hablar de algún tema o algo por el estilo, Alejandra? Fíjate que de televisión no, me han invitado a otros contextos, ¿no? Conferencias, paneles, pero sí he estado por ahí compartiendo algunos temas. Y algo interesante es que en ocasiones estos temas son tan importantes que la misma televisión no trae expertos para que pueda hablar, pero qué mejor la televisión digital y este programa Helio que se preocupa justamente por nuestra comunidad estudiantil y en público en general. Pero bien, Ale, entrando directamente de lleno a la información, ¿cómo podríamos definir la sexualidad desde tu punto de vista profesional? Mira, la sexualidad se define como una dimensión del ser humano, ¿no? Cuando digo dimensión me refiero a que es algo que nos constituye como personas, somos seres sexuados, ¿no? La sexualidad nos constituye desde el momento del nacimiento, algo que es un error que generalmente se piensa es que la sexualidad se adquiere en alguna etapa de la adultez o de la adolescencia, ¿no? Con la pubertad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la sexualidad no se reduce a la genitalidad o al acto sexual, pues que incluye algunas otras cosas que tienen que ver con el erotismo, con el deseo, con el placer. Si bien tiene comportamientos, pero también son actitudes, ¿no? Cuestiones de identificación o de identidad, esto de si pertenezco a un sexo o a un género, pero me identifico con otro, entonces esa vivencia particular tiene que ver con la sexualidad. La sexualidad es todo un constructo que no se agota en un acto y que nos constituye a todos como seres humanos, como personas. Es parte de nuestra cultura, por así llamarlo. Sí, de nuestra cultura, pero también de nuestra esencia, ¿no? De lo que somos. De lo que somos claro, nosotros. claro. Alejandra, algo interesante es, me gustaría saber y contextualizar. Sabemos perfectamente que la sexualidad no simplemente se reduce a un campo de este tamaño. O sea, hay dimensiones y se diversifica. Para poder comprender más esto, es recomendable que los papás desde muy temprana edad estén al pendiente de los hijos, o es muy importante que estén informados de la sexualidad, porque ya ves que actualmente hay una diversidad, entonces en ocasiones los papás no saben cómo afrontar esta situación. En este caso, la familia, ¿qué rol tan importante juega en la sexualidad? Totalmente, yo creo que la familia es la que juega el rol más importante porque la educación sexual tendría que empezar desde la primera infancia, ¿no? Ahora, claro, generalmente inicia en la escuela, en la secundaria, es cuando los jóvenes empiezan a darse cuenta que hay algo de la sexualidad y muy conceptual, ¿no? Muy teórico. Sin embargo, se empieza a vivir desde antes.
los niños tienen sexualidad y eso es algo que asusta mucho. Claro, que la sexualidad de los niños no es ejercida o no es vivida igual que la de los adultos y tendría que educarse de una manera diferente, pero que es muy necesario, por ejemplo, el conocimiento del cuerpo, la cuestión del respeto, ¿no? ¿Quién me puede ver? ¿Quién me puede tocar? Desafortunadamente tenemos muchas situaciones de abuso sexual infantil que están ligadas, entre otras cosas, con el desconocimiento de los límites, ¿no? Por parte del niño, saber lo que puede permitir y lo que no. Entonces sí tendría que empezar desde una edad temprana y la familia tendría que ser la primera involucrada, ¿no? Sabemos que la familia es fundamental, evidentemente, y lo dices muy bien, pero ¿cuáles podrían ser los puntos a considerar más importantes cuando una persona se orienta ante este tema? Un ejemplo, ya nos diste hacia los niños, pero un joven que esté un tanto desubicado o que no sepa cómo orientarse, ¿cómo podríamos arribar? Pues mira, lo fundamental es tratar de que esa orientación venga de un lugar confiable, ¿no? Porque a veces las primeras fuentes de información son o buscar en internet o preguntarle a los amigos que están igual de desinformados que ellos, se ¿no? crea algo peor. Ajá, entonces, ¿cuál sería un lugar confiable? Bueno, para un adolescente es medio difícil buscar, ¿no? Documentos académicos, PDFs. pero tener la confianza, en todas las escuelas hay un orientador, por ejemplo, ¿no? Tener la confianza de acercarse a... Claro, que la confianza no aparece en el adolescente o en el niño de forma automática, es el adulto el que tiene que generar esa confianza. Entonces, acá esto empieza desde las relaciones y los vínculos, ¿no? Imagínate si un hijo le tiene miedo a su mamá o a su papá, ¿con qué confianza se va a acercar a preguntarle algo de su sexualidad, ¿no? Si toda la actitud frente a esta es de temor o de duda o de culpa. ¿Qué vínculo se podría crear? ¿Sabes algo curioso que mencionas? Tengo una hermanita de 12 años, ella va en la secundaria y se los platico a la audiencia. Ella en su salón, las niñas de su edad platican entre ellas evidentemente de las situaciones que tiene su cuerpo. Entonces cuando ellas quieren arribar a este tema con los papás en vez de tener una prevención o justamente ayudarlos, es como no digas nada y es un tema que no se debe de hablar. Entonces, qué curioso que justamente traemos arrastrando cierto patrón que no nos permite romper con este tabú de esta cierta manera, ¿no es así? Claro, tiene que ver totalmente con la cultura en la que vivimos, el contexto, la cuestión política, la cuestión religiosa, la cuestión moral, ¿no? Esto de que la sexualidad sea un tabú no nos permite hablar de ello porque hay asociaciones, ¿no? En lugar de sentir que es algo que tiene que ver con la naturaleza del ser humano, se ha construido como algo de lo que se deba avergonzar. Y no estoy tratando de generalizar, por ejemplo, acá en Tijuana hay de todo, ¿no? Tú escuchas a personas, yo doy la materia de salud sexual en cuarto semestre de universidad, ¿no? Ya todos son mayores de edad. Claro. Y han llegado al grupo personas, ¿no? De 20 años que nunca en la vida les habían hablado de sexualidad y que recién están conociendo cómo es el uso de los métodos anticonceptivos, ¿no? Que recién están abriendo esto de la abstinencia, de la virginidad, ¿no? Del contacto con las otras personas. Y entonces, pues, no se abre el tema. Pero también, ¿no? Conozco jovencitas, que desde los 12 años su mamá las llevó al ginecólogo, ¿no? Para sus revisiones, que les dijo, hija, tú me puedes preguntar a mí, me puedes hablar, y entonces está muy variado, ¿no? Claro. Pero claro que la cultura y el contexto en el que nos desenvolvemos tiene mucha influencia. Claro, pero bien amigos, vamos a ir a la cápsula de números al aire. Recuerden que estamos en Lenio y continuamos con más. Según la revista digital de Canifarma Código F, México tiene la tasa más alta de embarazos en adolescentes, por debajo de África. La tasa global de embarazos precoces entre 15 y 19 años se ubica en 46 nacimientos por cada 1000 niñas en América Latina. El Caribe llega a 66.5 nacimientos por cada 1000. México a 74 por cada 1000 de entre 15 y 19 años. La falta de educación incrementa la tasa de mortalidad en las madres jóvenes. A nivel global, el riesgo aumenta en mujeres menores de 15 años y la tasa de fallecimientos perinatales es de un 50% en mujeres menores de 20 años.
Enfermedades de transmisión sexual. Existen más de 30 infecciones de transmisión sexual, virus, parásitos o bacterias que se contagian por medio de las relaciones sexuales. Y si no se les brinda información a los jóvenes, no solo tendrán embarazos no deseados, sino que contraerán enfermedades infecciosas por medio del contacto sexual. Por lo tanto, es conveniente darles a conocer que no solo por el hecho de no tener coito o intentar otra práctica sexual quedarán exentos, por lo que se recomienda que se realicen análisis para descartar cualquier tipo de infección de transmisión sexual. Y bien amigos, pues continuamos aquí con nuestra psicóloga Alejandra García. El tema está interesante, Alejandra, y sin duda me imagino que todo nuestro público televidente tiene muchas preguntas, pero una de las preguntas que más nos han hecho es: ¿cuáles son los mitos en el tema de la sexualidad que causan la desinformación? Bueno, hay muchos mitos, ¿no? Yo creo que el primero de ellos, y es muy importante, por parte de los papás que implica esto de la educación, pensar que si le hablo a mi hijo de sexualidad, va a tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, a veces está este temor y entonces mejor yo no abro el tema y hago como si no existiera. Pensar que si le prohíbo a mi hijo tener relaciones sexuales, esto va a funcionar y me va a hacer caso, cuando sabemos que el prohibicionismo nunca funciona, ¿no? Y que la imposición o el castigo no es la vía adecuada. Entre los adolescentes hay otros, ¿no?, que tienen que ver con la desinformación. Por ejemplo, que si tengo relaciones por primera vez, no me puedo quedar embarazada en esa ocasión. Que el coitus interruptus funciona, ¿no? Es un método anticonceptivo que funciona. Bueno, hay muchos, ¿no?, que tienen que ver con esto. Pero algo importante es que justamente la desinformación en ocasiones hace que los mismos padres no sepan cómo acercarse con los hijos. Entonces hay ocasiones en que el papá se reprime hasta cierta manera de poderse abrir con el hijo porque no sabe cómo abordarlos. ¿Algún consejo que les puedas dar a los padres de familia, a los maestros y a toda la comunidad, de cómo poder afrontar y poder abordar a estas personas? Sí, mira, a veces pensamos que la información lo es todo y que como yo no sé, no estoy capacitado. Sin embargo, vivimos en la era de la información y ya nos hemos dado cuenta que aunque la información está así a un clic, no resuelve, ¿no? Entonces, esto nos da el indicio de que la problemática tiene que ver con otra cosa, que es más con las relaciones y con la confianza que se pueda tener entre las personas. Un consejo que yo les daría a los padres y a los maestros en cuanto a este tema es tratarlo con la mayor naturalidad posible, ¿no? Porque pensamos que tenemos que ser expertos y no es así. Claro, pero si yo como persona adulta tengo problemas con mi propia sexualidad, me da vergüenza, la experimento con culpa, no voy a poder hablar con él. Claro, va a ser imposible. Claro, entonces, ¿qué hay que hacer? Primero hay que resolver lo que pasa con uno, ¿no? Y después tratar de manejarlo de la forma más natural sin pensar en esta fantasía de que hablar de sexo lo va a llevar al otro a tener sexo. Sí, sin duda es un paradigma que se ha creado. Es que si yo le despierto la curiosidad, lo va a hacer. Pero ¿qué tal si un amiguito que ya lo está haciendo no tiene la más mínima idea de en qué lío se puede meter por esta situación? Y un claro ejemplo de ello es las enfermedades de transmisión sexual. En ocasiones no tenemos ni la información, ni los medios, ni mucho menos la confianza para poder informarnos y prevenir estas enfermedades. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Claro, tiene mucho que ver en que las personas que están llevando esta información no siempre están bien informados, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas no hay suficiente personal capacitado o hay maestros de otras áreas, ¿no?, que les hace falta capacitarse en este tema para poder llevar bien a cabo la información, pero no solamente que conozcan cuáles son los métodos anticonceptivos, sino que conozcan de la importancia y de las consecuencias de no usarlos, ¿no? Porque sin duda hay enfermedades venéreas que pueden cambiarte la vida completamente. Tú tienes una forma de vivir, una forma de ver, una realidad, y en ocasiones el no estar informado en algo, pues te puede cambiar la vida completamente. Pero algo interesante, sabemos que nos tenemos que acercar con nuestros papás porque ellos tienen muchísima más experiencia que nosotros. Pero en este caso los especialistas, ¿qué rol tan importante juegan?
Sí, yo creo que acá es el de asesorar a las familias. Tal vez es difícil generalizar el hecho de que nos tenemos que acercar con nuestros papás porque hay jóvenes que a veces no cuentan, ¿no?, con estas redes de apoyo familiares y que con los papás no se puede hablar. Entonces es importante que sepan que se pueden acercar a otras personas, buscar algún maestro de confianza, algún orientador. Y ya por la parte profesional, siempre buscar a un experto, un psicólogo, por ejemplo, o un sexólogo que los pueda orientar en estos temas, sería importante. No nada más para la información, sino para cómo se lleva la dinámica. Para un asesoramiento Claro. más personal. Este problema en el contexto mexicano, de alguna manera, ha llevado a que muchos adolescentes a temprana edad sean papás. Y en ocasiones truncan completamente su vida, su formación académica. ¿Qué tan importante es conocer los métodos anticonceptivos? Porque te voy a decir algo bien importante. En ocasiones es un tema que simplemente lo vemos como, son métodos anticonceptivos. Pero es algo muy importante y las personas de verdad no lo dimensionamos. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer para concientizar a las personas a que los utilicen? Sí es muy importante, pero no es lo único, ¿sabes? Claro. Porque la cuestión de la reproducción, aparte de ponerte o no ponerte el condón, ¿no?, tiene que ver con otras cuestiones como si hay disfunción familiar, por ejemplo, Claro. ¿no? O si no hay un acceso a la educación, o si las chicas no tienen una forma de autorrealización que tiene que ver con ejercer una profesión. En México la educación es de mala calidad, existen grandes tasas de pobreza, ¿no? La única forma de autorrealización tiene que ver con el ejercicio de la maternidad. Hay muchos factores, ¿no? Entonces, yo como maestra le apuesto siempre a la educación, pero hay que aumentar la calidad de esta y sobre todo saber que como sociedad podemos involucrarnos, ¿no? Claro, la escuela dice, le corresponde a la familia, y la familia dice, eso le toca a la escuela, y ahí todos se echan la pelotita, pero nos correspondería a todos como sociedad, incluso desde lo que se hace acá, ¿no?, que es tratar de difundir la información. Eso es algo importante porque en la primaria es la primera instancia donde nos platican un poco, pero la verdadera primera instancia es desde que somos pequeños y nuestros papás nos bañan, nos van platicando de nuestro cuerpo, qué es nuestro cuerpo, para qué funciona nuestro cuerpo, y creo que esto es algo muy fundamental. Pero, ¿qué problemas puede traer a nivel nacional o global el hecho de que la población no pueda estar bien orientada en este tema? Pues mira, hay que voltear para un lado y lo que ya está pasando es la problemática, ¿no? Somos primer lugar en países que pertenecen a la OCDE en embarazo adolescente, ¿no? Wow. La cuestión de los abortos clandestinos, la violencia sexual, ¿no?, que se da incluso dentro de los matrimonios, dentro de las familias, y de eso no se habla, el abuso sexual infantil, el acoso callejero, ¿no? Una no puede ir caminando por la calle porque los hombres se sienten, ¿no?, con el derecho de decirte cosas y es sumamente ofensivo, ¿no? Entonces, lo que ya sucede, que no se oriente para el respeto del otro y yo para el respeto de mi propia sexualidad e integridad, son las consecuencias y ya lo estamos viviendo. La cosa es ver cómo lo podemos disminuir. Pero bien, amigos, para poder contextualizar esto un poquito, vamos a nuestra cápsula de Ejemplelio. Recuerden que esto es Helio y elementa tu vida. Continuamos con más. Métodos anticonceptivos. Estos son algunos de los métodos anticonceptivos más eficaces, ya que existen alrededor de 20 métodos anticonceptivos. Condón masculino. De un solo uso, este tiene el 88.2% de eficacia anticonceptiva. A diferencia de los demás, este sí protege de las enfermedades de transmisión sexual y del VIH. DIU, mejor conocido como el dispositivo intrauterino, tiene el 99.8% de eficacia anticonceptiva. No protege de las enfermedades de transmisión sexual, las ETS, ni del VIH-Sida. Inyección anticonceptiva. Régimen de 1 a 3 meses tiene 94% de eficacia. Este tampoco protege de las enfermedades de transmisión sexual ni del virus de inmunodeficiencia humana. Parche anticonceptivo. De uso semanal, tiene el 91% de eficacia. Este no protege contra las enfermedades de transmisión sexual ni del VIH. Implante anticonceptivo. 99% de eficacia. De 1 a 5 años de duración.
El médico lo debe colocar por debajo de la piel del brazo. Este no protege de las enfermedades de transmisión sexual, ETS y VIH. Algo muy importante es que en México el tema de la sexualidad es un tema tabú. No tenemos la confianza para podernos acercar con nuestros familiares, ni mucho menos buscar una ayuda profesional para poder orientarnos ante este tema. Sabemos perfectamente que el tema de la sexualidad abre infinidad de variantes, desde desinformación, un cambio drástico de vida, pero primordialmente una afectación de salud. Recuerden que esto es Helio, continuamos con más. Y bien, continuamos con más aquí en su programa Helio. Ale, la verdad te debo confesar que en ocasiones, dentro de las familias, es muy dado a que este tema sea tabú. Y en ocasiones no lo hablamos con tanta normalidad y cuando escuchamos algo nos escandalizamos, ¿no? Y nos hacemos pequeños. En este caso, sabemos perfectamente que nuestro mundo es muy diverso, que hay infinidad de personas que tienen distintos gustos y que tienen muy marcado lo que quieren y su sexualidad. Pero hay ocasiones en que la sociedad es muy intolerante. ¿Qué podemos aconsejar o cómo podríamos ver los gustos de los demás y respetarlos? ¿Cómo sería importante que nuestro público lo conozca? Mira, yo creo que la primera recomendación sería para la sociedad en general dejar de meternos en la intimidad de los otros, ¿no? Muy importante. Claro, dejar de pensar que yo tengo derecho a opinar sobre la sexualidad del otro. La sexualidad es una cosa muy personal, ¿no? Claro. Y cuestiones estas como la orientación sexual, por ejemplo, informarse. La homosexualidad no es algo ni que se pega ni que se elige, ¿no? No se elige voluntariamente. Entonces, ¿cómo puedo pretender que mi hijo cambie su orientación sexual cuando no depende de la persona? Te decía que nacemos con esto de la sexualidad y que es un constructo. Entonces, la orientación sexual también se va construyendo, ¿no? Yo no le puedo impedir al otro que desee o no desee tal cosa. Más bien, ahora no hemos hablado de los derechos sexuales, ¿no? Pero existen unos derechos sexuales y uno de ellos es el derecho a la libertad sexual, que yo puedo elegir y nadie puede venir a decirme ni quién me tiene que gustar, ni cuántos hijos tengo que tener, ni cómo, siempre y cuando no le haga daño al otro, Claro. yo puedo ejercer mi sexualidad de la manera que me plazca y a los demás nos corresponde respetar esa cuestión. Y eso es algo muy importante que nos gustaría que recalcáramos al público. Si de verdad no tienes ninguna afectación directa con la persona, no tienes ningún derecho de poder juzgarla, ni mucho menos señalarla o decir. Al contrario, somos una sociedad. Se supone que si todos tenemos este consenso de tranquilidad, de paz y de respeto, pues haríamos de México una sociedad más increíble. Como yo no estoy feliz conmigo mismo, entonces estoy buscando, claro, ¿no? que criticarle al otro, cómo modificarlo, cómo controlarlo, y ese es otro tema. Mucho. Y nos podría dar para más, pero ese es otro tema, lo dices muy bien. ¿Conoces casos reales de personas que se hayan encontrado en esta situación y que justamente no sepan qué hacer? Como por ejemplo, muy probablemente un niño de familia que sus papás son muy ortodoxos o muy cuadrados y él tiene preferencias homosexuales, pero él no se permite poder hablar este tema. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para orientar o algún caso que...? Sí, de esos existen muchísimos, ¿no? Es muy difícil abrir, aún en estos tiempos, la homosexualidad, pero incluso la desorientación lleva a situaciones complicadas. Hace 2 años organizamos una conferencia sobre educación sexual y uno de los doctores comentaba un caso, ¿no? Decía que le llegó a su consultorio médico una pareja que estaba buscando tener un bebé y que no podía tener un bebé, ¿no? Entonces iban al médico para ver si alguno de ellos tenía alguna complicación y por más que le buscaban y les hicieron exámenes, todos estaban bien, hasta que al último el doctor decide preguntarles cómo le estaban haciendo para tratar de concebir el hijo y se dio cuenta que no estaban teniendo coito, ¿no? Entonces, no sabían cuál era la forma para concebir un hijo, ¿no? 2 personas adultas. Total, que él les indicó cómo debían hacerlo y se resolvió el problema, ¿no? Wow. Claro, y esto suena medio cómico, pero sucede en la vida real. Y bueno, hay otros casos mucho más tristes, ¿no? Acá es medio complicado abrirlos por la cuestión de la confidencialidad, pero que tiene otras consecuencias más catastróficas, ¿no? Pero es muy importante justamente que las personas nos contextualicemos de que en verdad está sucediendo, en verdad está pasando en nuestra sociedad. Y algo importante, desde tu perspectiva profesional, ¿qué podrías aconsejar al público en general
para que conozcan la importancia de conocerse a sí mismos, pero primordialmente comprender nuestra sexualidad. Sí, mira, justo ayer les decía a mis estudiantes que la sexualidad no es algo que yo puedo dejar al margen, ¿no? Yo no puedo elegir hacerla a un lado. Es algo que viene conmigo, que me constituye y aunque no quiera va a causar estragos en mí. Entonces lo mejor es vivirla de una manera libre, ¿no? En el autoconocimiento y sobre todo que me haga sentir cómoda, porque también a veces los jóvenes se dejan llevar con cosas de los otros, ¿no? En el pensar que tengo que actuar de esta manera, pero no, tiene que ver con lo que a mí me hace sentir cómodo y eso solamente se logra conociéndose, ¿no? Eso es muy importante. Tenemos que conocernos a nosotros para poder otorgar algo hacia los demás, porque sin duda sería como un vaso vacío que simplemente está siendo otorgado, pero sin ninguna retribución de lo que es su esencia, ¿no? Pero algo muy importante, sabemos perfectamente que el tema de la sexualidad, por las distintas generaciones que convivimos constantemente, nos damos cuenta que es un tabú para las familias. ¿Qué recomendación nos puedes dar a los hijos, a los papás, a los hermanos, a los tíos, que afrontamos este tema tan vital y tan importante que constituye a nosotros, pero que en ocasiones no nos permitimos abrirnos? ¿Qué nos puedes aconsejar o alguna solución para poder rebasar este límite? Sí, mira, es complejo porque es cambiar toda una ideología, ¿no? Primero, tratar de separar la cuestión sexual con la cuestión moral, ¿no? Porque ejercer nuestra sexualidad de una o de otra manera no nos hace malas personas y claro que causa estragos, ¿no? En muchas chicas esto de que perdieron la virginidad y ya piensan que no tienen valor como personas y eso es tristísimo. Entonces hay que separar las cosas. La sexualidad es una cosa y la moralidad es otra y entonces se va a empezar a vivir de una manera más libre. Es algo muy interesante porque sin duda en ocasiones creemos o tenemos la vana idea de que si vamos al psicólogo o pedimos ayuda es porque estamos locos o porque estamos mal de la cabeza. ¿Qué nos puedes decir al respecto para que las personas tengan esta confianza de abrirse y que de alguna manera busquen información, algunas redes de asociación para que puedan estar bien informadas? Bueno, la psicología tiene que ver con la cuestión afectiva y emocional y todos los seres humanos compartimos eso, ¿no? Todos tenemos conflictos de decisiones o de no saber qué hacer en algún momento y la psicología sirve para eso, no para que el psicólogo te diga qué hacer, sino para que tú descubras en ese proceso qué es lo ideal para ti en ese momento de la vida. Y que no tiene que ser definitivo, ¿no? Porque la vida es cambiante y en otro momento puedes decidir otra cosa y se vale. Y sin duda es verdad porque en ocasiones creemos que ya lo sabemos todo, pero cuando menos te das cuenta que sigues aprendiendo. Y cuando sigues aprendiendo, sigues creciendo como persona. Y cuando creces como persona, pues creamos una mejor sociedad y podemos tener algo que aportar. Alejandra García, sin duda, fue un tema muy importante. ¿Algún mensaje que le quieras dar a nuestra comunidad de Helio y que se una a este gran programa? Sí, bueno, agradecerles por la invitación y sobre todo que sigan reproduciendo, ¿no? Este tipo de información que es tan valiosa y que no se agota aquí, que habría muchas cosas para decir y que bueno, habrá otros momentos. Y bien amigos, desgraciadamente el tema de esta semana ha llegado a su fin, pero sin duda la próxima semana tendremos un tema muy interesante. Alejandra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que esto es Helio y con Helio, Elementa tu vida. Hasta la próxima semana. La experta de esta semana sin duda nos dio recomendaciones de cómo podemos abordar a nuestros familiares para poder hablar de este tema. Cómo es que podemos pedir ayuda a expertos que justamente tienen esta preparación y nos pueden guiar para poder crear este vínculo de confianza en cómo abordarlo. Hay que recordar que en la sexualidad se permite infinidad de variables y es muy importante crear justamente este vínculo de comunicación para poder conocer este tema. Muchas gracias por habernos visto esta semana. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras diferentes plataformas como lo son Facebook y YouTube para que conozcan el distinto contenido que tenemos para ustedes. Es muy importante que le den like y si les interesa algún tema que hablemos en específico, en la parte de abajo pueden redactarlo. Recuerden que mi nombre es Brandon Curiel y esto es Helio. Y con Helio, elementa tu vida. Hasta la próxima semana.